Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. De verdad que gusto saludarlos. Hoy estoy muy contento. Estamos grabando nuestro episodio número 9 de este podcast que se llama Se Vale Llorar. Hoy tengo el honor que me acompañe una gran persona. De verdad que Ana, que hoy nos acompaña, es una persona que yo admiro profundamente. De verdad es una mujer que ha logrado hacer cosas impresionantes en su vida, que es de verdad de admiración las cosas que ha hecho. Y hoy de verdad me honra mucho tu presencia, Ana. De verdad que sos una inspiración para mí y para muchas personas que han querido alcanzar sus sueños. Entonces, de verdad hoy estoy muy contento que estés aquí con nosotros para que conozcamos tu historia, para que conozcamos cómo ha sido tu vida y cómo ha sido posible que hayas creado todas las cosas que has hecho. Entonces, de verdad que estoy muy contento. Gracias por tu tiempo, por estar aquí y vamos a empezar. Bienvenida. Y a ti, muchísimas gracias. La verdad es que qué honor todo lo que decís. Se siente uno bien. Muchas gracias por invitarme. Al final, creo que, pues, como te lo dije cuando me contaste tu podcast, pues siempre que alguien se interese por la historia de uno es bien bonito y que alguien, pues, se pueda beneficiar de cualquier cosa que aprenda o que entienda de lo que uno ha pasado o ha vivido, pues es un honor. Así que infinitas gracias por invitarme. Qué bueno, Ana, de verdad, bienvenida. Si querés, para empezar a conocer un poco de tu historia, quiero que me contes un poquito cómo fue tu infancia. Yo te conozco hace casi 15 años ya, de verdad, más tal vez, 16 años. Tal vez nos contás cómo fue tu vida de chiquita, cómo fue tu infancia, tu familia. Bueno, mira, hay muchas cosas de mi infancia que honestamente no recuerdo. Es una parte de mi vida que hoy veo tan lejana, ¿verdad? Uh-huh. Como que quizá nunca hubiera pasado. Rara vez hablo de esto, pero creo que es una parte importante que define a la Ana de hoy. Seguro. En realidad, corté muchas cosas de la infancia que no recuerdo porque sí viví momentos muy duros que, como te digo, hoy no se reflejan o hoy no hablo de ellos, etcétera. Pero vanamente recuerdo... vivíamos con mi mamá, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 1 año, pero yo amaba a mi papá con pasión y locura. Él era, si tú sacabas una mala nota, él no decía nada y te apoyaba. Todos los fines de semana nos íbamos con mi papá. Mis papás tenían una buena relación a pesar de que se habían separado. Entonces todos los fines de semana nos íbamos y era una ilusión ir donde el chiclero de la esquina. Mi papá vivía en la zona 1, entonces que el chiclero acá, y mi papá nos consentía muchísimo. Mi papá en realidad era un excelente hombre. No recuerdo en qué momento pasó tan rápido el tiempo, pero llegó un momento a los 5 años donde mi mamá decidió irse a vivir a Francia. Mi mamá tenía un novio francés que de hecho pues ya se conocía con mi papá y se llevaban bien. O sea, no había una mala dinámica ahí. Y se fue a vivir a Francia y fue la primera vez que nosotros nos quedamos viviendo con mi papá. Uh-huh. ¿A los mi 5 papá años? a los 5 años. Uh-huh. Mi papá, bueno, tenía como entre 5 y medio, 6, te diré. Mi papá, sí, ya 6, tenía ya 6. ¿Y tenías una hermana ahí? Y tenía mi hermana. ¿Más chiquita? Mi hermana tenía 9. No, mi hermana es más grande. Sí, mi hermana grande. Me lleva casi 3 años. Pues, ok. Y mi papá se vino a vivir donde nosotros vivíamos. Vivíamos en un townhouse que era de mi abuelita que estaba en la zona 14. Y entonces éramos las niñas más felices del mundo porque mi papá era un consentidor, uh-huh. ¿Verdad? Lastimosamente pasaron tal vez unos, no sé, habrán sido 2 o 3 meses y mi papá enfermó. Se lo llevaron al hospital. Yo solo recuerdo que llegó la nana de mi papá, que le decíamos Naya de toda la vida. Llegó y miren, no, es que su papá se enfermó, se fue al hospital. A los 2, 3 días más o menos, de lo que recuerdo cuando tenés 6 años, ¿verdad? Sí. Que no tengo claro el lapso del tiempo. Uh-huh. Recuerdo que nos llevaron a ver a mi papá al hospital. Estaba en el Herrera, si no estoy mal. Y yo la última imagen que tengo es como yo entrando al paseo del hospital. En ese momento no dejaban entrar menores de, yo no sé, 9, 8 uh-huh. años, ¿verdad? Pero con mi hermana, no recuerdo cómo, nos pasamos una puerta y llegamos al cuarto y yo solo recuerdo cómo mi papá me vio y esa cara como iluminada. Y ahí, no pueden estar acá, y unas enfermeras uh-huh. y todo. Y ya, esa fue la última vez que lo vi. En la noche nos llevaron a la casa de unos amigos de la familia para que fuéramos a dormir, a jugar. Y estuvimos ahí jugando toda la noche, pero yo con una sensación. Yo siempre he sido muy intuitiva y ahora que lo recuerdo desde ahí, venía como esa intuición. Porque me recuerdo que había un cuarto con 2 camas y otro cuarto grande, pues solo los dividió una pared y mi hermana jugaba y corrían y yo decía...
no, es que no juguemos porque mi papá se va a morir. Cabal. O sea, yo sentía, yo lo sentía. Esa noche me dormí y no me preguntes, hay muchas cosas de mi niñez que no me recuerdo, pero eso sí me recuerdo perfectamente, que yo soñé a mi papá vestido de blanco. Qué belleza. Con una luz amarilla encima y me decía, nena, no te preocupes, nunca sintas miedo. Yo siempre voy a estar ahí. No importa qué pase en tu vida. Adelante, yo tenía 6 años, Qué o sea, lindo. ¿qué sentís que va a pasar después? Ajá. No importa qué pase en tu vida, yo siempre voy a estar ahí. ¡Hala, qué lindo! O sea, y lo tengo, mira, tan en el recuerdo, porque o sea, en momentos duros siempre Seguro. traigo esa imagen a mí. Y bueno, en eso tocaron el timbre. Yo soñé que mi papá se iba a morir, no juguemos, le decía a mi hermana. Tocaron el timbre y era mi tía con mi prima hermana, ¿verdad? Y pues nada, vestidas de La negro noticia. y a contarnos de que mi papá había fallecido. Recuerdo perfectamente que me pusieron un vestido negro con dorado de panalito para ir al funeral, que fue en Funeral de Reforma, estuvimos ahí. Y nada, solo nos recuerdo un momento jugando ahí, nos fuimos y de repente éramos mi hermana y yo porque mi mamá ni siquiera había regresado a Guatemala. Y claro, mi abuelita pues siempre estuvo, viajó mucho porque fue diplomática, pero fue como nuestro ángel desde ese entonces. Ya después mi mamá viajó a Guatemala, viajó con su pareja en ese momento. A los años se casaron, y te estoy diciendo a los años como a los 7 años se casaron. Con el señor francés. Vivíamos todos juntos. Él, una excelente persona, ¿verdad? Nos quería muchísimo. El problema es que el alcoholismo llegó con todo, ¿verdad? Porque mi mamá en su momento había sido alcohólica, no recuerdo bien si paró en algún momento. Luego se juntó con este hombre que de corazón era muy bueno, pero que también era alcohólico. Bueno. Y entonces fue un mix que no te puedo contar. Cosas bastante duras. Yo recuerdo que él hacía muchos esfuerzos. Él se levantaba. Ahí eras más grande. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí te estoy hablando desde los 7, 8 hasta los 15, más o menos. Sí. Pero como te digo, no recuerdo bien en qué momento fue qué cosa. O sea, tengo desordenados todos esos años. Pero sí eran cosas, digamos, bastante duras que tal vez ellos salían, ¿verdad? Como cualquier pareja y nos dejaban. Pero nosotros teníamos miedo. Mi cuarto daba como al garage. La casa era muy grande. Era una casa de mi abuelita donde también estaba un spa. Y a veces yo como que oía ruidos y yo me metía. Yo duermo con las colchas hasta la fecha, todavía hasta acá, porque yo me metía así, oía ruidos, me quedaba despierta. Y mi hermana, no, hombre, duérmase. Y pues si le preguntas, obviamente ella te contará otra historia, ¿verdad? Yo sentía como que ella se dormía. Sí, cabal. Y de repente pues tal vez llegaban, pero tal vez como habían habido pues, yo no sé, alcohol, drogas. Entonces oías como tal vez de pronto se gritaban o no, y no sé qué, y no sé cuántos. O había una dinámica y golpes. Entonces a mí a veces me tocaba levantarme de la cama, ir a tocar la puerta del cuarto y decir, no. Y entrar y ver, y de repente pues o había sangre o habían puertas rotas o había... Yo me sentía como muy responsable y muy defensora de mi mamá primero, pero de él también porque mi mamá también lo acorralaba. Entonces era muy doloroso porque no sabías a quién defendías de quién. Tú solo sabías que querías, o sea, yo solo sabía que quería que las cosas pararan. Y si no era eso, era que mi mamá de pronto se quedaba y él salía y llegaban a tocar el timbre los policías que lo habían arrestado. Entonces mi mamá nos subía al carro de que fuéramos a la cárcel a traerlo. Cosas creo que fueron como muy duras para todos, que como te digo, recuerdo un desorden, pero era un episodio tras otro. Nosotros éramos muy pequeñas. Mi abuela vivía afuera, era diplomática, entonces a veces venía, a veces no. Pero en la casa, digamos, solo vivíamos nosotros. Cuando venía, pues de repente, tal vez como nosotros empezamos a tener 12 o 13 años, ella empezó a ver dinámicas raras, llegaba y nosotros tal vez no estábamos ahí, nadie sabía dónde estábamos. Nos íbamos mucho donde las amigas, porque obviamente en la casa había mucho vacío. O sea, yo cuando llegaba el domingo, te prometo que yo sentía como que algo en el corazón, porque yo decía, ¿y aquí qué? Es ver tele, estar nosotras solas, no hablar con nadie, no hacer nada. El domingo era un día durísimo para mí, durísimo. O sea, todavía a veces
Me cuesta. El arranque de los domingos era un día súper vacío, porque de pronto viernes o sábado te ibas con las amiguitas o las amiguitas se venían o lo que sea, pero luego ya estabas tú en tu casa, día de familia, que no sucedía. Entonces era un día horrible. Para mí era un día horrible. Yo quería quedar el lunes, ya volvería al colegio. Muchas veces mi mamá trataba, pero obviamente creo que todo ese tema como del alcoholismo la mantenía de mal humor, porque pues tenía muchos problemas que acarreaba detrás, me imagino, mentales, sentimentales, emocionales, económicos, de todo tipo. Entonces, amo a mi mamá, pero recuerdo mucho sus gritos, o sea, recuerdo... Pues yo tenía un banquito donde yo me paraba para hacerme mi propia lonchera. O sea, yo no me recuerdo de cuando alguien me ha hecho una lonchera para ir al colegio. Y recuerdo los gritos, todo era apúrense. O si cuando te llegaste al colegio, tú no estabas parado en la puerta del colegio, olvídate, era mucho nervio, mucho grito, todo era con gritos, todo era apúrese, todo era... Y yo no me he dado cuenta con el paso de los años, aunque llevé mucha terapia, pero... Si a mí tú vas en el carro manejando y tú me decís, toma una decisión ahorita, pero vamos aquí o vamos allá, yo, no puedo. O sea, no puedo tomar decisiones así. Yo, párate, tranquilos, platiquemos, nadie nos está corriendo. Pero es eso, ¿no? O sea, era que siempre tocaba tomar las decisiones y las cosas rapidísimas, que todo era de malas, sin querer probablemente, pero fue así. Entonces el recuerdo era... Pero el esposo de mi mamá a veces trataba y decía, no me voy a levantar temprano, y trataba de hacer un desayuno. Era una persona muy buena, muy, muy buena. Me duele muchísimo que tenga tanto potencial, porque él mucho potencial, negocios, excelente cocinero, abrió restaurantes en Guatemala, abrió uno, quebró otro, pero por el mismo alcoholismo. Pero la capacidad que él tiene y el corazón también, digamos, yo recuerdo que, Elena, pero si no vas a mandar a tus hijas que van a pasar Navidad con los abuelos, que pase con nosotros, y aunque no tengamos para comprar regalos, comprémosles unas moñitas que les vamos a colgar en el árbol de Navidad y les vamos a poner unos vales. O sea, de verdad él hacía todo lo posible. Él abrió una heladería y una crepería en Pana. Entonces nos íbamos a Pana cada fin de semana. Pero entonces ya te imaginas que el regreso era, pues no sabíamos si estaban bien, si estaban mal. Muchas veces el carro ni tenía luces. Tengo tan presente una vez que nos regresamos de Pana, y tú sabes cómo es ese camino. Y era como todo nublado. Entonces yo iba de un lado, no, más a la derecha. O sea, que sentís que sigue y te caes al barranco. Pero venía con sus tragos. Sí. Ajá, entonces venía él, mi mamá, mi hermana y yo. Y era una cosa que poco a poco yo, en lo personal, cada vez me iba sintiendo como más responsable de gobernar, de cuidar, ¿verdad? O sea, yo me fui agarrando el papel como de cuidar a mi mamá, de cuidar que las cosas malas no pasen, que al final nunca lo puedes evitar, pero te va creando esa sensación, porque decís, el único cuerdo y responsable soy yo. Como te digo, mi hermana puede haberlo vivido desde su lado de otro mundo, pero en mi mundo, digamos, yo sentía eso. Yo tengo que, digamos, yo siento que mi personalidad ha sido mucho así. O sea, yo siempre he sido mucho mamá gallina, no importa, con mis amigos, con mis hijos, con todo, ¿verdad? Sí. Y lo hemos hablado muchas veces con Rodrigo. Yo creo que una de mis misiones en la vida es siempre como cuidar a las personas. Yo siento más gozo en agradar a alguien que en agradarme a mí misma. Sí. Yo, si es tu cumpleaños, me encanta poder venir y, pues, si sos cercano, te invito a mi casa y te hago una cena. O sea, me disfruto más que hacérmela a mí para mi cumpleaños. Ese es mi gozo, ¿verdad? Al final, incluso si te diré llegando al final, porque trabajo, a mí la ilusión de trabajo que me da es las cosas o las ilusiones que puedo cumplir de otras personas, ni siquiera las mías. Y eso viene desde chiquita, cuando yo sentía que tenía que cuidar a mi mamá o que tenía que cuidarlo a él, incluso que yo lo quería muchísimo, o incluso que quería cuidar a mi hermana, ¿me entiendes? Porque mi hermana a veces iba de parranda y yo hasta me iba a buscarla a las discotecas, a las parrandas. Era un chiste. Entonces, sí fue algo muy duro. Era mucho miedo, mucho vacío. De repente era como, ay, mamá, no, ya no tengo los tenis para ir al colegio, mis tenis ya están rotos, y tratabas de llegar cuando ibas del colegio a tocar la puerta y ella de repente estaba dormida en pleno día. Ahí es donde no recuerdo mucho en qué momento intervino mi abuelita, pero mi abuelita llegó y empezó a ver como, esta dinámica está rara. Y como era muy grande la casa, ella se hizo un apartamentito y ya llegaba cada vez más seguido, y nosotras también ya estábamos un poco más grandes y ya podíamos
como participarle todo lo que estaba pasando. Como que yo me recuerdo una historia que me contó, que oí hace poco, de un niño que tenía cabal justo como 7, 8 años y en un día lo sientan en la casa, en el comedor, su mamá y su papá. Y era para contarle que él no era su papá. Y entonces el niño cuenta, ya grande, como tú contás la historia de tu papá, pero él se recuerda hasta del olor. O sea, de las situaciones como tú la contaste, ¿me entendés? Como tú contabas que viste los detalles de cómo entraste al hospital, de cómo viste esa imagen después que lo soñaste, que era un mensaje también súper lindo, pero cómo de verdad las situaciones que son tal vez las más importantes de nuestras vidas, nos recordamos. Él dice que se recuerda hasta de qué color era el sillón, de qué color eran las flores que estaban en la mesa del comedor, y que lo que tú decías, cómo esa situación a él lo hizo madurar muy rápido, porque le tocó hacerse cargo de muchas cosas que tal vez no era su momento, como en tu caso, ¿me entendés? O sea, a veces los niños tienen que ser niños y perversión es desviar del cauce de lo que es la esencia del niño en ese momentito. El niño tiene que ser niño, al niño lo tienen que cuidar. Y si te das cuenta, también tu personalidad, como no te cuidaron, tú ahora querés también cumplir esa parte que no hicieron contigo y te da satisfacción y te llena de felicidad poderlo hacer a alguien más. ¿Me entendés? Es súper lindo también esa parte que lograste ver y que lograste hacer también con tu vida. Sí, y te digo que uno recuerda ciertos detalles, pero el otro día estaba escuchando una conferencia de Jorge hace ratos y él contaba su infancia y tan a detalle. Yo decía, pero yo, ¿por qué no me acuerdo de tantas cosas? Y obviamente sí sé, por la terapia que viví, que bloqueas un montón de cosas. Obviamente, probablemente si yo vuelvo a tomar terapia ahorita, que la tomé durante 7 años atrás, yo te diría, voy a destapar muchas cosas, pero hay cosas que a veces trato y digo, pero ¿por qué se me olvidaron si fueron cosas tan fuertes, ¿verdad? O porque a veces trato de recordar buenos momentos y no los recuerdo tanto, ¿verdad? Y recuerdo un leve momento donde mi mamá nos llevó a un concierto con unos amigos que tenemos 13 años y te digo que lo recuerdo porque lo hablamos con Rodrigo, porque Rodrigo en ese momento era mi novio y venía conmigo. Pero porque él se acuerda. No porque él se acuerda y mis amigas del colegio se acuerdan. Sí, pero yo, digamos, si no oigo esas historias, no me acordaría. Sí me acuerdo de cuando me celebró los 15 años, etcétera, pero siempre había un problema de tragos detrás o de percance. No era nunca un momento completamente lindo. Entonces, me cuesta recordarlos. Eso no cambia el cariño que vas a tener por las personas. Seguro. Porque yo a mi mamá la quiero y la respeto. Pero ¿sabes por qué? Sobre todo porque yo sé lo que hay en su corazón. O sea, yo soy tan empática que yo soy una persona que juzga muy poco. A mí me puedes decir, hizo la peor atrocidad del mundo, pero yo voy a decir, ¿qué hay detrás? Espérense, o sea, no juzgues, ¿verdad? Y eso es porque yo lo apliqué con mi mamá en el sentido de cuando ha hecho cosas malas y que me han hecho sufrir mucho, yo pienso, pobre, ¿qué estará pensando ella? De hacer sufrir tanto a una hija que ¿qué pensará? No me voy arremetida contra, y lo que pasó. Y digo, pobre, porque cargar con eso no debe ser nada fácil. Y que su vida es una historia también como la tuya, ¿me entendés? O sea, su vida la formaron en esas mismas heridas, en esos mismos vacíos. Y entonces ella da lo que pudo, ¿me entendés? Da lo que tenía y lo que podía. Y como tú, y al final también te dio la vida, que es lo más maravilloso que tenés también en este mundo. Y es difícil porque, como decís tú, ella también tuvo su vida. Creo que cada ser humano traemos algo detrás. Creo que lo más provechoso de todo el pasado es uno decidir qué quiere y qué no quiere. Yo me recuerdo perfectamente, yo no sé, habré tenido tal vez 10, 11 años, porque los sucesos que te cuento son repetidos por 1000, ¿no? O sea, eran todas las noches, todos los fines de semana, todos los días. Durante años. Me recuerdo a mi padrastro sacando un cuchillo a otros hombres que tal vez estaban hablando mal de mí o de mi hermana en mi casa cuando habían tragos, como para defendernos, pero eran unas escenas feas. Yo vivía con miedo, dormía con miedo, tengo que duermo con la sábana acá todavía, pero lo más positivo que yo recuerdo de eso es que con tanto sufrimiento, con tanto dolor, cuando estás tan solo que ya no sabes ni qué hacer, yo se lo decía, yo me prometo, o sea, de verdad a mí misma, que cuando yo pueda, yo no voy a ser así. O que cuando yo pueda cuidarme a mí misma,
y tener mi familia, yo no voy a repetir esto. O sea, es durísimo porque luego te encontrás ahorita en la situación de ahorita y dices, hay cosas que tal vez no estoy haciendo tan bien, ¿verdad? Y eso te pega. Un grito y decís que estoy repitiendo. Ajá. Y decís, a ver, respiremos. Sepamos diferenciar si estoy repitiendo, si simple y sencillamente estoy corrigiendo. Cabal. Pero digamos, eso sí marcó mi vida en cuanto a, creo que también es una personalidad que uno trae, pero en cuanto a mi determinación era, cuando yo pueda, yo voy a tener estabilidad. No solo económica, porque obviamente también te afecta, pero mental, emocional, en todo sentido, ¿verdad? O sea, yo prometo que yo no voy a pasar por esto. Y lo tengo súper, súper grabado. Llega mi abuelita, cuando ya después de varias cosas, dijo, bueno, usted se tiene que ir, y sacó a mi mamá de la casa era de ella, y aunque mi mamá tenía el negocio ahí, pues decide irse y montar el negocio a otro lado. O sea, valientemente todavía dijo, bueno, voy con mis cosas. Siempre decidió luchar, pero siempre le ganó, digamos, la enfermedad. Y siempre ha decidido luchar, porque ella es una luchadora. Lo que creo que tal vez no supieron manejar bien el conjunto. Sí. Bueno, no sé, sí. Digamos que no participo en la enfermedad. Entonces, yo, digamos, trato de entender hasta cierto punto, pero hasta cierto punto se sale de mi entendimiento, ¿no? Y nos quedamos tal vez como un año viviendo ahí. Y bueno, las 2 solas viviendo en esa misma casa era... ¿Con tu abuelita? No, no, porque mi abuelita no vivía ahí. Ah, sí, pues. Digamos que ella nos agarró y dijo, bueno, las dejo acá, sí, pues. con toda seguridad y todo, ¿verdad? Digamos, con alguien que nos atendiera, llegaba, iba y venía, pero era un miedo horrible. Seguro. En un momento ya era como, bueno, se van a mudar a un apartamento. Entonces nos mudamos a un apartamento que era de ella. Ahí llegó un poco la paz en cuanto a que la seguridad, ¿verdad? Porque ya vivís como un poco más seguro. Y te digo más seguro porque como yo en esa casa vivía tanto miedo, como que eso se siguió reflejando. O sea, yo nunca estuve en paz. Sí. Entonces, cuando llegué al apartamento era como aires nuevos, es algo chiquitito, donde además estás como más encajonado. Ahí empezamos ya la universidad. Bueno, yo ahí tenía 16 años. Estaba justo terminando el colegio. Y bueno, por empezar la universidad, mi hermana ya iba a la universidad, y dije, bueno, de una vez, o sea, yo entro a la universidad y me consigo un trabajo. Yo me gradué en junio de 16, cumplí 17 en noviembre, y en enero empecé a trabajar y empecé la U. ¿De 17 años? De 17 años. Dije, bueno, vamos. En ese entonces, mi abuelita, pues, se hacía cargo de todo, ¿no? No estaba ahí con nosotros, pero siempre estaba pendiente como ángel guardián, ¿verdad? De que no nos faltara nada. Se hizo cargo del tema económico, de mantener los estudios. Le proveó primero un carro a mi hermana, después a mí. Y en ese ínterin, obviamente porque no podía hacer todo al mismo tiempo, yo era, digamos, bueno, me voy a la U y ya, me voy en camioneta. Porque si no hay... Yo le pedí a mi mamá si me puede llevar, pero eran, no puedo. Y seguíamos en la misma dinámica. Y yo, ahí te digo que esos momentos los tengo tan marcados de por qué no me gusta pedirle nada a nadie, por ejemplo. Me cuesta. Sí. O sea, a mí me cuesta pedirle algo a alguien o aceptar algo de alguien. Sí. Porque era como, no necesito a nadie. O sea, en lugar de oír gritos y todo, agarro aquí, no me acuerdo, era la 84 que me dejaba en la Reforma, y luego agarraba la 2 que ya me dejaba en la U. Y así lo hice mucho tiempo, pero ya ahí era un poco más seguro, bueno, mucho más seguro que ahorita, sí. Pero ya empezaba el momento donde ya no era tan nice, y sobre todo para una chavita andar sola. Pero a mí no me importaba, yo prefería eso que estar pidiendo por favor que me llevaran, ¿no? Sí. Entonces, esos momentos los tengo muy marcados también, porque hasta la fecha a mí me cuesta pedir cosas, ¿verdad? Me cuesta pedir, ayúdame a... Siento que si yo te pido que me des algo, yo... Sí. No sé, o sea, como, te voy a molestar Y es merecerlo, Ana. Es merecer el amor de las personas que te quieren dar también, porque es algo que no te acostumbraste o que no hubo. Entonces, es un mecanismo de defensa, pero uno también es merecedor de amor, de todo el amor que el mundo le quiera dar, de tu familia, del universo, de todo lo de Dios, ¿me entendés? Creo que el merecer amor es algo que nosotros también tenemos que permitir de alguna forma, pero lo cuidamos por mucho tiempo por obvias razones, pues. Y cuesta, es algo, digamos, que no es tan
tan fácil o sencillo, porque Sí, a mí me gusta mucho dar, sí. pero para mí no es tan fácil recibir. Tal vez me gusta mucho dar por lo mismo que te digo, que yo dije, no, o sea, cuando yo sea grande yo no voy a ser así, o sea, yo voy a lo que querrás, si yo te llevo, yo te espero, ¿me entendés? Pero sí me cuesta recibir en el sentido en que no sabes cómo manejarlo, ¿no? Es raro de repente, para ti. es raro, es raro, pero bueno, son cosas que hay que trabajar todavía. Sí, seguro. Sí. Entonces creciste y estabas ya en la U y empezaste a tener ya otro tipo de amistades, otro tipo de amigos, me imagino. Mira, te digo que mi entrada a la U sí marca un antes y un después en mi vida, porque yo tenía, obviamente, mis amigas del colegio, pero en ese momento estamos pequeños. Con tus amigas del colegio depende de si los papás le dieron permiso Sí. o no, que era un grupo muy lindo. O sea, seguimos siendo, éramos 7 amigas, seguimos siendo las 7 amigas Qué bueno. súper unidas. Y es un grupo muy lindo. O sea, nos conocemos la historia todas de 0 a 100 y nos hemos acompañado mucho. Pero en ese entonces era como, todavía eras parte de que si los papás te daban permiso o no. Y la U marcó un antes y un después porque, digamos, mis amigos de la U se convirtieron como en parte de mi familia. Seguro. Yo seguía muy sola y era como salíamos de la U, hagamos esto, vamos allá. Y bueno, allá en la U y algunos tienen carro y entonces vámonos aquí, hagamos esto. Y Dios fue muy lindo porque me trajo un grupo hermoso. Hasta la fecha, pues, son de mis mejores amigos y hemos vivido muchísimas cosas juntos. Y ahí en la U yo conozco, de primas a primeras no nos caemos nada bien, pero después ya conozco a mi mejor amigo, que para mí fue como un hermano, ¿verdad? Cuando estás como en esas situaciones que necesitas como de que agarrarte, necesitas a alguien que te guíe, necesitas una familia que te acoja. Sí. Y él fue, digamos, ese amigo que me acogió así. Pues yo era parte de su casa, de su familia, celebraba mis cumpleaños, todo. Y obviamente, pues él también me trajo un grupo lindísimo, me trajo a mi otro mejor amigo. Entonces éramos, digamos, con los 3 éramos como que el trío dinámico y entre todos, pues era como una familia para mí, porque siempre estábamos como viendo qué hacer. Él me unió muchísimo a Dios. Yo empecé a ir muchísimo a misa, íbamos a grupos. Y eso me rescató, digamos, porque en ese momento yo ya llevaba mi terapia, pero necesitaba algo que me diera más fuerza. O sea, ¿de dónde te agarras cuando sentís que nada tiene sentido? Estudias porque toca y tu vida no es tan mala, Cabal. pero no es buena. Cabal. No estás lleno. Entonces, cuando no estás lleno, siempre hay momentos de aquel hoyo en el estómago que te da un vacío donde te levantas y decís, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué toca? Entonces, me ayudó muchísimo. Me pegué mucho a Dios, me llevó mucho a la iglesia. Fue impresionante porque eso también cambió mi vida en el sentido de que dije, aquí voy a estar agarrada siempre. O sea, no necesito otra cosa si aquí estoy agarrada. Que para mí es algo súper importante en la vida. Pasaron los años en la U fue alegrísimo, fueron de los mejores años de mi vida. Luego resultó que mis mejores amigas del colegio se conocían con mis amigos de la U. Y bueno, entonces somos un grupo todos y se formó un grupo muy bonito. Siempre he pensado que cuando Dios te quita unas cosas te da otras. Digamos, a mí me dio un grupo de amigos espectaculares y eso me ayudó muchísimo. Claro, con el paso del tiempo muchas cosas se disipan y las amistades también, porque tus situaciones de la vida cambian. Pero en tu mano puedes contar unos buenos amigos que tú sabes que son parte de, y que aunque no los veas en 6 meses, tú los llamas y hoy es como que fueran antier, te conocen, saben lo que hay en tu corazón, saben lo que has pasado, te valoran, independientemente de que tengas contacto todos los días o no. Y eso es lo bonito. Y bueno, en ese ínter mi hermana se casó y se fue a vivir a Miami. Entonces ahí sí era como ya más raro. Más sola. Más sola, sí, más sola, que es donde te digo que mis amigos entraron como mucho a ser mi familia. Yo vivía sola en el apartamento, pero ya empezaba, tuve como ciertos roces con mi abuelita, porque mi abuelita es súper ordenada, o sea, yo la amo, ella fue nuestro ángel y hasta la fecha, digamos que mi persona número 1 en el mundo es mi abuelita. Pero llegaba y que la alfombra está arrugada y que
Entonces yo dije, bueno, no, aquí nos vamos a agarrar del pelo. Entonces decidí mudarme. Y yo todavía me recuerdo cuando le dije, ahorita, mire, yo me voy a mudar. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ganar la lotería? Me dijo. Yo, no, pero me voy a mantener sola. O sea, me pegó el comentario, ¿sabes? Me pegó el comentario. Ahí había cambiado de trabajo. Trabajé muchos años en logística. Ahí ya estaba trabajando en logística. Y me mudé a un apartamento en zona 15. Me mudé a un apartamento en zona 15. Ahí estuve 2 o 3 años. Pero ahí, en ese apartamento, ahora que lo pienso, decidí emprender. No sé, yo soy alma libre, espíritu emprendedor, pero llegaba un momento donde decía, no, yo no quiero tener eso de a las 8, a las 5, y me encantaba mi trabajo, no digo que no, pero solo no era para mí. Yo quería crecer más y en la empresa, digamos, ya no había para dónde crecer. Mi jefe era muy buen jefe y me dijo, mira, Ana, yo quisiera que se creciera, pero ahorita no me dan el presupuesto, la empresa era de fuera. Entonces yo le doy permiso que usted busque trabajo, quédese trabajando acá, usted me dice cuando vaya a una entrevista y todo, y busque trabajo. Entonces yo daba vueltas y buscaba y esto, pero no me convence. Y lo otro dije, no. Mi hermana vivía en Miami, entonces yo hablé con mi hermana y dije, voy a ir a traer ropa a los estados, me quedo donde mi hermana y regreso y la vendo. En ese entonces, lastimosamente, todavía no estaba en auge de las redes sociales, que ahora con las redes sociales haces maravillas, ¿no? Pero, bueno, empecé a traer ropa de los estados para venderla y... bueno, me tiré al agua, renuncié a mi trabajo. No me preguntes, ahorita digo, yo me estaba manteniendo, me estaba pagando un apartamento, agua, luz, teléfono, carro. Pues, ¿qué pensaba? Renuncié, ahí fui, me mantenía con la venta de la ropa. Luego decidí, bueno, voy a poner una tienda. Entonces puse la tienda con mucha ilusión. Yo cuando me meto en un proyecto me encanta. ¿Cómo se llamaba, Ana? Yo Ficaria. ahí te conocí. Ahí me conociste. Ahí te conocí, me acuerdo yo. Ahí que te conocí. Ajá. Imagínate. Sí, Ficaria. Tuve la tienda de ropa algunos años. No me recuerdo. Y es esas cosas que te digo, que hay lapsus que no recuerdo en qué momento cerré la tienda de ropa. Pero la tuve algunos años, luego la cerré, seguí en línea y ahí empecé a trabajar. Bueno, ahí pasaron muchas cosas porque empecé a trabajar de nuevo. Pero eso fue hasta después. Es que mira, me cuesta ordenarme. Porque me acuerdo de las 1001 noches, ahí tenías un localito, ¿no? Ajá. Sí, ahí hicimos como un pop-up store en las 1001 noches con la esposa de mi primo. Entonces ahí hicimos un pop-up store. Y así, o sea, ella siempre me estaba moviendo como por todos lados. También vendía cremas porque de repente mi mamá a veces iba a ir a Francia algunos meses y mi mamá trabajó en todo el tema, súper pilas para todo el tema de la cara. Entonces yo, ¿qué cremas me recomienda? Y entonces me mandaba cremas, me ponía a vender cremas. Yo tenía como ese espíritu, ¿verdad? También vendía cremas. Entonces de la marca Ficaria yo hice como mi skincare. Qué chilero. ¿Verdad? Entonces yo tenía la crema, tenía el no sé qué, tenía el no sé cuánto. Y fueron pasando tantas cosas que dejé esos proyectos engavetados, que son proyectos que alguna vez en mi vida como voy a renacer. Sí. Pero vivía todo eso. O sea, yo vivía y me mantenía de mis ventas. De mis ventas. Y era feliz, la verdad. Me encantaba. Y bueno, ahí iba con la ropa. Después, bueno, vino mi graduación de la U. Me gradué de la U. Era bastante joven cuando me gradué de la U. Tenía como 22, no sé, por ahí. Y te tengo que decir algo. A mí, mi carrera en la U no me gustó. ¿Qué estudiaste? Comunicación social. Sí, hice una especialización en medios y periodismo. Hoy te está sirviendo. Pero llegué como a los 2 años y decía, pero es que no me muero por hacer esto. Yo hubiera estudiado como nutrición, me gusta comer bien, me gusta... Pero decía, bueno, yo lo que empiezo lo termino. A mí no me puedo dejar las cosas a medias, no soy ese tipo de persona. Entonces yo dije, lo termino. Lo que más me costó, si te soy honesta, fue la tesis. ¿Por qué la tesis? No. Yo trabajaba, iba a la U y regresaba de noche a hacer la tesis. Como de 9 a 11. En ese ínterin que se me cruzaba que si salía con este amigo aquí o con estos amigos allá, era cansadísimo. Ajá, era solo igual. Juventud divino tesoro que aguanta sus trotes. Ajá. Y bueno, al final me gradué, ¿verdad? Porque pues me lo propuse y me gradué. Y ahí... pues empezaron varios proyectos. Como te digo, hice todo esto del skincare.
Me recuerdo perfectamente, mi grupo de amigos era tan lindo. Una vez yo me iba a ir de viaje justo a traer ropa y salimos y yo dejé el lavamanos de mi apartamento encendido y cuando regresé mi apartamento estaba completamente inundado. Entonces toda la madrugada limpiando el apartamento para irme de viaje Sí, pues. a traer la ropa. Pero son cositas especiales que recuerdo porque cuando tú te ves en un problema mayor, tú siempre dices a quién llamo. Y si yo te pregunto hoy, ¿a quién llama Payo? Es... Sí, te cuesta. por supuesto. Te cuesta, ¿no? Sí. O sea, si estás en un embrollo, en una situación embarazosa o que no te guste, o ¿a quién llamas? Cabal. Sí. Es un tema que yo lo recuerdo mucho y este amigo le tengo muchísimo cariño. Pero era del grupo de mis amigos de la U, que mi mejor amigo inicial estudió con ellos en el colegio y me los presentó. ¿Con José? Sí, o sea, digamos Ale, José y de que te estoy hablando es de Jaime, ¿verdad? Okay. Mucho tiempo después, yo estaba desbalanceada porque también había tenido un noviazgo largo. Yo estaba muy enamorada y mi novio era como que sí te quiero, pero no había tanto compromiso, no sé si por la edad o qué. Yo sufrí muchísimo, muchísimo porque al ser una persona que venía de todo ese background, mi corazón estaba bien comprometido, ¿no? Sobre todo por la familia, por todo ese entorno que tú creas alrededor de la persona con la que estás. Sí. Entonces, esa relación terminó y yo estaba como desbalanceada porque era, bueno, ahora ya no tengo dónde agarrarme. Y ojo que acá, cuando tú estás mal, lo que pasa es eso, ¿verdad? No quiere decir que no estés enamorado, simple y sencillamente que tú te agarras de alguien como que fuera un salvavidas. Por supuesto. Y eso me había pasado a mí, era como, bueno, ahora ya. O sea, sí, ya no quiere estar contigo, ya no. Digamos, no, terminó. Era como, ¿y ahora qué hago? Era un momento como para recuperarme a mí misma, como pasaron muchas cosas porque yo no lograba encontrar mi centro. Vivía con muchos vacíos. No lograba saber cuál era mi fuerte, de dónde yo podía estar. Siempre fui como bien centrada, como dedicada, disciplinada, pero estaba muy vacía. O sea, me costaba y lo único que me hacía como estar mejor era pegarme a Dios. Era que decía, quiero que tenga un buen nombre, quiero hacer mi familia. Y aunque eso no iba a quitar todo lo que habías pasado, era como, primero es el sueño de cualquier mujer, digamos lo que es. Y segundo era, yo había prometido tanto que yo quería otro futuro. Y yo decía, pero no, y no, con este no me fue mal, con este me fue peor. Y entonces decís, no vas a encontrar nada, porque además con todo lo que viviste también te volvés, digamos, específica. Seguro. No aceptas cualquier cosa y sabes lo que mereces, sabes lo que estás buscando. Y aunque te equivocas y te desvías, decís, no, ¿verdad? Entonces, yo me sentía como en ese ínterin. Dije, bueno, me voy a ocupar en las cosas que me gustan, en qué quiero hacer ahora, qué me gusta ahora. Y yo siempre había pensado a mitad de la carrera que me encantaban las cosas de nutrición y que por qué no había estudiado nutrición. Entonces me metí a un curso de medicina natural. Me encantó, era una doctora... Como homeopático. Ajá, que se había graduado en Alemania, súper pilas, ya en paz descanse, ya no vive, pero súper pilas. Entonces me metí de lleno en eso, me metí en todo ese rollo, me encantó porque al final pues también lo que uno come pues influye mucho en cómo te sentís. Seguro. Y uno no se da cuenta de eso. Entonces me metí de lleno a eso, a estudiar mucho, a tratar de encontrar mi camino hacia dónde ir que me diera la satisfacción que yo estaba buscando, porque era como, no estaba 100% feliz en nada. Yo creo que uno en la vida, o se te pasa la vida medio viviendo, o de verdad vivís un momento colorado buscando lo que de verdad te va a hacer vivir feliz. Y eso es lo más difícil, porque tenés que aceptar meterte en el hoyo y decir, voy a buscar lo que realmente me hace feliz. Y que es una constante búsqueda, ¿verdad, Payo? Sí. Porque pues la vida evoluciona y las cosas cambian. Pero entonces me fui metiendo en eso. En ese momento, pues tenía mi red de amigos, salíamos. Me recuerdo que en ese momento volví a encontrar a Rodrigo, que yo había sido novia de Rodrigo, pues a los 13 años. Ahí estás hablando, tenía 28. O sea, 15 años después. Y bueno, nos encontramos en un lugar y dijimos, bueno, hoy platicamos a ver qué es de tu vida. Pues siempre nos llevábamos muy bien porque habíamos sido novios pues muy pequeños.
Y dijimos, bueno, ahí nos platicamos y ahí nos vemos otro día, pero vino como, yo no sé, hay cosas de Dios que se dan. En ese ínterin, mi mejor amigo fallece en ese ínterin, pero casualmente el día que él murió, Rodrigo me dijo, mira, juntémonos. Y él también, mi mejor amigo me llamó, juntémonos. Y yo, mira, te quiero presentar, era mi novio. Y nos conocíamos hace ratos. Y, ay, qué bueno, Ana, cambia de ambientes. Porque mi mejor amigo siempre me decía, Ana, tú sos una mega chava, vas a conseguir. Y él creía más en mí de lo que yo, ¿verdad? Y yo decía, ay, será. Me decía, mira, amplía tu círculo. O sea, conocer lo que sea para que te presente gente, pero ya, ¿verdad? Entonces yo, bueno, sí, ¿verdad? Tenés razón. Y ese día me llamó, juntémonos. Ya no nos juntamos. Yo me junté con Rodrigo, con otros amigos. Esa noche a mí me llaman y me dicen que él tuvo un accidente. Es más, yo no contesté porque mi celular se había quedado sin batería y llamaron a Rodrigo, mis amigas que sabían que estaba con él. Entonces Rodrigo solo me dijo, te quieren hablar. Y entonces yo contesté el teléfono cuando me dijeron, o sea, yo no me despedí nada, yo salí, dejé el teléfono ahí, me fui porque me dijo, estoy llegando por ti ahorita. Nos fuimos, fuimos al hospital, fue algo tan confuso. Verás, estuvimos ahí y bueno, la noche murió y fue un momento como decisivo. O sea, en mi vida te digo, porque él era como esa ancla que yo no había tenido nunca. Porque era un amor muy desinteresado, ¿me entiendes? Es lo mismo que tenés un novio, te peleaste, no te peleaste, te quiere, no te quiere. Él era mi amigo, ¿me entiendes? Él era mis navidades en siempre. Su casa, su familia, que hasta el sol de hoy, ¿verdad? Los quiero muchísimo. Y cuando ese momento pasó, para mí es como un momento durísimo, porque era como, bueno, acá estoy sola, ¿verdad? Tengo mis amigos, pero estoy sola. Yo ya me había mudado, ya me había cambiado a un townhouse en zona 14 porque estoy cansada de vivir sola. Conseguí un par de roommates porque ya ese vacío ya no. Mis roommates eran muy lindas, las dos más grandes que yo, y eso me gustaba mucho porque eran ya más maduras y yo traía como otra madurez, entonces nos llevamos muy bien. Pero después de su muerte yo regresaba a mi casa y yo prendía la tele, no la aguantaba, apagaba la tele, no la aguantaba, yo no me encontraba, digamos, sí me pegó muchísimo. Y cuando fue la misa de 9 días, obviamente rezamos toda la novena, entonces era como nos vamos a ver todos los días mientras rezamos y hay compañía. Sí. Cuando íbamos a la misa de 9 días, yo me recuerdo que iba con una amiga en el carro, yo iba a mirar, bueno, mira, contame algo, ¿verdad? De tu vida, como para platicar de algo. Entonces dije, mira, fíjate que volví a encontrar a este chavo que fue mi novio y es re buena onda. Y me dijo, mira, Ana, conoce gente, amigos. Y todo el mundo me lo decía, pero yo no lo veía, ¿no? Sí. Como que saliera del círculo, porque yo era como muy apegada con las cosas o las personas que yo quería. Entonces eso es bueno, pero al final sí, no, porque hay un mundo afuera. Sí. Y yo sufría mucho, ¿no? De apegada a mi relación anterior. Y la gente me decía, Ana, hay muchas cosas afuera. Y me recuerdo también de ese día. Yo venía y, sí, pero bueno, mira, a conocerlo y a ver si te presenta gente, no sabes, no necesariamente él. Y entonces yo me bajo del carro y yo en la iglesia digo, es él. Le digo yo, es él. ¿Cómo así? Sí, es él. Y bueno, Rodrigo venía caminando atrás mío y yo, ¿y tú qué haces aquí? O sea, desde ese día, pues él sabía todo el dolor que había atrás, pues no habíamos hablado. Y me dijo, mira, es que vengo a acompañarte porque sé lo que significa. O sea, habíamos hablado muchísimo, no había podido conocer a Lale, pero él sabía que Lale era como mi familia. Entonces, yo sé lo que significa para ti. Entonces, vine a acompañarte y yo iba a servir en la misa. Entonces, yo le dije, mira, espérame que termine la misa y cuando, pues, termine, platicamos. No, es que ya casi que me voy a tener que ir porque tengo partido de fútbol. Conmigo. Conmigo. Entonces, mira, fue una experiencia bonita porque al otro día Rodrigo me llamó, yo estaba en la noche y yo prendía y apagaba, lo que te digo que ya había terminado como esos 9 días donde estás todos juntos. Y me dijo, mira, sé que no tienes ganas de mucho, pero juntémonos, platiquemos.
Y te digo que, pues ya desde ese fin de semana estuvimos juntos. O sea, llevan... imagínate, pues, todo lo que ha pasado. 3 hijos después. Ajá, 3 hijos, 3 empresas. Pero a lo que voy es que Dios no se equivoca, ¿verdad? Sí. Te pone las cosas en su momento. Yo honestamente sí siento como que mi mejor amigo que conocía más mi corazón que nadie, mis anhelos, y Dios como que hicieron algo ahí como que me voy pero te dejo. Y la verdad, o sea, son cosas increíbles que a veces cuesta procesar porque fuimos al cementerio antes de casarnos a dejarle flores y nos encontramos a una prima. Y la prima nos dijo, mira, soñé a Lale que estaba en tu boda. Y estaba en un balcón y está en el balcón diciendo, ya viste. O sea, yo le dije a Ana que ella iba a ser feliz. Imagínate. ¿Qué era eso? Sí, o sea, un mensaje dado y mandado. Y bueno, por eso es que yo mantengo mi lema que Dios te quita unas cosas, pero te da otras, porque me ha dado muchas cosas en mi vida que cuando siento que ya no, pues vienen todos estos ángeles y todas estas cosas bonitas y que pasan, ¿verdad? Qué belleza, Ana. Y ahorita pues vamos a entrar en el tema de ya la parte del emprendimiento, pero lo hablábamos en el episodio 7 donde la historia del villano y del superhéroe siempre es la misma. El pasado traumático, tanto del villano como del superhéroe. Y lo hablábamos que el alquimista es el que puede transformar el plomo de su pasado en oro en el resto de su vida. Porque tú tenías la excusa de poder ser cualquier cosa, Ana. ¿Me entendés? Pudiste haber sido cualquier cosa, pero en tu corazón había algo más que tenías que dar y fue donde el ser humano cumple su propósito más grande, que es el de crear. Nosotros venimos a este mundo no a vivir, sino a crear. Y tú tenías siempre esto en tu corazón, que pudiste haber escogido cualquier camino después de todo lo que te pasó, pero escogiste crear y escogiste cuidar tu corazón siempre. Y esa parte de crear creo que es la hora tu motor de vida, ¿me entendés? Tú creas porque te encanta. ¿Cómo empieza tu creación de tus empresas? Bueno, mira, siempre estuve en esas. Yo sí creo fielmente que un emprendedor nace. Sí. O sea, no se hace, porque el emprendedor es que siempre estamos viendo qué más hacemos. Y cuando estás en una cosa y andas en otra y en 1000, pero querés otra. En todo ese camino que yo te digo de que me gustaba lo natural. Bueno, después yo vuelvo a trabajar en logística, pero ya trabajaba como medio tiempo. Y estaba mucho pues en logística, en la casa, viendo qué más hacía. Me encantaba mi trabajo porque, como te digo, la logística me encanta. Pero nos metimos a un challenge. Con Rodrigo empezamos un challenge. Y yo dije, bueno, aquí tenemos todos que comer saludable. Entonces yo empecé, ¿verdad?, a darle vueltas a todo. Yo soy súper postrera. Entonces yo dije, yo 3 meses no voy a dejar de comer postres. Yo era de la que el que peca y reza empata, ¿sí? O sea, me como mi postre, voy al gimnasio y ahí está empate. No conocía otra forma. Entonces dije, no, a ver, tengo que empezar a ver. Si no uso harina normal, ¿qué uso? Entonces empecé a investigar. Y me topé con un técnico en la Universidad Miguel de Cervantes en España, que era cómo sustituir los ingredientes. En ese entonces no había tanto auge del tema, era muy poco lo que te daban. Pero dije, bueno, aquí lo tomo y me engancho porque quiero aprender de eso. Entonces, yo cocinaba mis panqueques y mis cosas saludables que me inventaba. Unas veces me quedaban fatales, otras veces me quedaban bien. Y en ese entonces estaba el Facebook. Y obviamente no pones los que te quedan fatales, pones los que te quedaron bien. Siempre. Y entonces, pero eso es saludable, pero ¿cómo así? Empezaba la gente y yo, bueno, sí, es saludable. No sé qué, pero haceme para vender. Y yo, O sea, al que quiere comprar hay que venderle, ¿no? Está el dicho. Y yo, bueno, sí. Entonces ya regresaba al trabajo y me ponía a cocinar. Y que si eran cupcakes, bueno, cupcakes de 6. Que si eran panitos en su bolsa. Y le dije a Rodrigo, mira, ¿por qué no nos vamos? Yo di mis ideas y Rodrigo que me las sigue a los estados y vemos con tus primos, porque ya habíamos visitado a los primos antes, ellos tenían acceso como a materia prima saludable. En Guatemala ni siquiera vendían harina de almendra. Imagínate. Y vemos de traer varios productos, venderlos acá y aparte vender los postres. Bueno, ahí vamos camino a Los Ángeles. Nos fuimos
hicimos el embalaje y entonces ellos nos llenaban cajas y ya nos mandaban, ¿verdad? Cuando ya fue mucho la mandada, ya nos paraban, nos tocó pagar un montón porque, sí, bueno, así creces. Entonces, en ese entonces vendíamos muchos productos de terceros. Yo abrí mi página en Facebook, yo no sé nada, pero ahí le metía y abría y seguía cocinando. Para mí y para las personas que me pedían. O sea, yo no promocionaba nada como tal. Pero cada vez la gente era como, ay, más y más y más y más. Y pasaron así, te diré, tal vez unos 3 años. Hasta que un día era la rosca de Reyes, me acuerdo perfectamente. Yo eran las 2 de la mañana y nosotros teníamos una estufa de este tamaño. O sea, la más chiquita que encontré es esa, y de gas. Entonces, al final, eran como 2 pasteles por tanda. Y si tenías que cocinar 20 pasteles, te tenías que recorrer 40 minutos por 20. Entonces, yo dije, no, ¿y cómo voy a ir a trabajar? O sea, son las 2 de la mañana, yo recién horneando. Y para no hacerte la larga, pues, decidí renunciar porque ya era como, ya no podía yo mantener ambas cosas en cuestión de tiempo. Rodrigo, cuando hacía su trabajo, de repente, ay, voy a pasar dejando, porfa, este cliente te queda en camino, ¿verdad? Y me hacía favor y me pasaba dejando, y yo dejaba algunos. El policía de la recepción era como mi trabajador, porque todo el mundo llegaba a recoger las cosas ahí. Y bueno, los administradores ya no nos querían mucho. Y de repente, cuando nos dimos cuenta, teníamos la sala y el comedor lleno de pasteles y muffins. Y yo, no, ya. Necesitamos una cocina. Y Rodrigo, sí, necesitamos una cocina. Y yo, pero ¿sabes qué? Hagamos algo. No alquilemos una cocina, porque pues alquilar una cocina te va a costar, ¿qué? 5,000 quetzales en ese entonces, no sé. Mejor alquilemos un apartamento más grande, que tenga una mega cocina y yo puedo seguir trabajando en mi casa. Tenemos un apartamento más grande y pues Milenia. Digamos que... Ese fue Milenia. Ajá. Digamos que ya la empresa paga ese excedente. El apartamento donde estábamos era propio, o sea, entonces Rodrigo dice, bueno, lo pongo en alquiler y ya está. Nos mudamos y sí, era pues, mucho más grande el apartamento, era súper grande. Y ahí contraté a la primera persona que me ayudó en la cocina. Ya era como estar cocinando todo el día. ¿Tu primera empleada? Aquí. Mi primera empleada. Recuerdo que pasaron 2 o 3 empleadas que no me funcionaron. Y yo pues siempre le contaba a mi abuelita, ¿verdad? Y mi abuelita me dice, mira, hablé con la hija de la Tonita. Y bueno, la Tonita era la empleada de la señora de arriba y mi abuelita ya me tenía la entrevista y yo fui a la casa de mi abuelita a entrevistar a esta persona. Entonces sí, etcétera, y vino a trabajar conmigo, a cocinar en mi casa. Y te puedo decir que mi abuela ha sido mi ángel en varias cosas porque esta persona que empezó a trabajar en mi casa, hoy por hoy, sigue trabajando conmigo. De verdad, yo a ella la súper quiero y toda la prosperidad que yo piense, planes que tengo fuera y todo, los pienso en ella. ¿Verdad? En poder cambiarle su vida. Sí. En ese entonces ella empezó a trabajar conmigo porque son de esas personas buenas que llegan a tu vida, ¿no? Y luego ahí empezó un mensajero y otro mensajero, porque todo era envíos a domicilio. Y de repente como, bueno, abramos un espacito porque ya era mucho... La gente antes de pandemia no quería pagar envío, ¿sabes? No estaba tan en auge. Entonces haremos un espacito en un spa en Diagonal 6, donde una amiga tenía su spa y nos brindó ahí un espacio. Entonces alquilamos el espacio, ahí abrimos. No era tan fácil porque cocinas un pastel y tenés 8 porciones. Entonces tenés que vender las 8 porciones del pastel para que no se te arruinen y estás trabajando con perecederos, con materia prima que no tiene preservantes. Pero yo confiaba ciegamente. Yo, antes de hacer lo que hacía, yo nunca me ponía a pensar, ay, ¿será que va a salir, que no va a salir? Mi éxito ha sido que yo nunca me he parado a pensar. Ahora más, y ahí voy a llegar a eso, pero mi éxito era ese. Yo, démosle. O sea, no lo pensaba. Y si no se venden las 8 porciones, yo no tenía eso en la cabeza. ¿Ya? Entonces, abrimos este espacito en Diagonal 6, enviamos a domicilio y a la segunda cocinera. Y eso, digamos, ahí ya llegamos a 2018. Bueno, ahí nos enteramos que estábamos embarazados, ¿verdad? Y dijimos, bueno, acá la cocinera, la otra cocinera, el mensajero, el otro mensajero, y Rodrigo dice, tenemos que sacar la cocina de la casa. Yo, bueno, sí, tenemos que sacarla, está bien, porque ya, tocaba. Y entonces, ¿a dónde van la mayoría de nuestros envíos? Van a Carretera El Salvador.
Bueno, entonces voy a buscar un local a Carretera El Salvador. O sea, ¿qué estudio de mercado? ¿En qué estudio de mercado? La mitad de mis envíos van a Carretera El Salvador, yo voy para allá. Busqué un local que tuviera, digamos, 2 pisos para poner la cocina en un nivel, pero que me sirviera para abrir otro punto de venta. Y así fue como en diciembre de ese año abrimos en Carretera El Salvador y pasé toda la cocina. Pasé toda la cocina, como el 20 y algo de noviembre ya estaba mudada la cocina. Y ya, eso fue hace 6 años. Empezamos la cocina ahí. En mayo del siguiente año, yo desde enero, yo iba a Plaza Futeca en zona 14 al gimnasio y le decía a Rodrigo, me encantaría un local acá porque hay mucha gente. Yo solo dije un día y al otro día me llama la encargada de los locales de Plaza Futeca. Me dice, mira, Ana, yo conozco tu local en Diagonal 6 y quisiera que ustedes estuvieran acá. Yo, no. Yo le dije, bueno, pero no me suena muy grande porque no lo puedo pagar. Y mudó a un salón. No me preguntes cómo Dios me ayudó, o sea, porque de qué cuenta que iba a mover a alguien. Mudó a un salón de belleza para darme un local en lugar de 60 metros, de 40 metros, que es el local donde estamos ahorita. Y yo abrí el local así, el 10 de mayo del 2019 y al mes y medio tuve a los gemelos. Y ese local fue una bendición. O sea, ese local ha sido una bendición, un camino súper lindo. Y te digo que, bueno, ya no me acuerdo, pero así nos fuimos. Al otro año otro, al otro año otro y al otro año otro. Y enfrentándonos con los retos, porque luego vas ya teniendo más trabajadores, entonces ya te tenés que regular, tenés que hacer esto, tenés que hacer RICs, tenés que pagar prestaciones, tenés que si te robaron, ¿cómo haces? Y un montón de cosas, porque con papel, a mano, con comandas, todo manual, y luego como que un sistema no funcionó, el otro no funcionó. Prueba y error en todo. Claro, nacieron mis hijos. Yo siempre dije, yo no voy a ser una mamá que porque nacieron sus hijos no voy a hacer nada. Con Rodrigo lo hablamos. A los 15 días que habían nacido los niños, nos fuimos a misa los dos. Cuando los niños tenían 5 meses, nos fuimos a celebrar Año Nuevo a México. Dijimos, aquí no nos vamos a parar. Tenemos que ser papás pilas. No había opción, eran 2, entonces tú uno y yo otro. Y aquí vamos. Cae pandemia. Pandemia cae, los bebés eran chiquitos de meses. Pandemia, contrario a mucha gente, para nosotros fue un éxito, porque la gente estaba en su casa y pues era pedir. Entonces tú eras comida y yo seguiría en pandemia. Sí. Porque si era mucho trabajo, nosotros, ese día que cayó el aviso a las 10 de la noche, yo le dije, Rodrigo, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos cerrar las tiendas. Ahí mismo hablar con un abogado, a sacar permisos, a la 1 de la mañana mandar los permisos a la gente, contratar unos mensajeros, todo por teléfono, ahora con los bebés de meses. No me preguntes cómo, al otro día ya teníamos mensajeros que recogieron a todo el personal a su casa, lo llevaron a las tiendas, aperturamos las tiendas y desde ahí era pedidos ya, no sé qué, mensajería, pedidos. Nosotros en la casa tomando pedidos. Cuando iba a hacer el toque de queda, era a las 4, recolecta todo el producto de Plaza Futeca y me lo trae a mi casa para yo seguir tomando pedidos. Y luego se va y regresan a recoger a toda la gente para irle a dejar a su casa. Recuerdo que incluso teníamos una cocinera que estaba así, embarazadísima, vivía en el kilómetro 40 de Carretera El Salvador y la íbamos a dejar, que todavía trabaja conmigo también, por cierto. Bueno, ya ahorita el hijo ya tiene como 3 años, ¿verdad? Pero digamos que sí fue un reto. A veces era a las 10 de la noche. Don Rodrigo, fíjese que me pararon los policías y no me quieren dejar ir. Y aunque tuviéramos los permisos, pues ahí hubo de todo. Y nosotros viendo cómo resolvíamos a esa hora, y que si el niño llorando en la madrugada. Y fue una época complicada, pero muy bonita. El negocio creció mucho. Nosotros no dejábamos de tomar pedidos. Y fue muy lindo porque no cerramos ni un solo día. O sea, GetFit no cerró ni un día. Y todos esos días, durante esos meses, nosotros mandamos a traer a la gente a su casa y la mandamos a dejar a su casa. Entonces, ni la gente se quedó sin trabajo, ni la empresa dejó de vender. Fue increíble, ¿verdad? Entonces, yo seguía tomando así a las 9 de la noche. Y si lo tuviera ahorita en mi casa, pues me pasaría lo mismo, tomando pedidos así. Y entonces llegaban y despachábamos. Entonces, fue una época muy bonita porque nos dejó ver, obviamente, lo que el negocio podía dar. Ahí realmente logramos ahorrar un montón porque pues tampoco gastabas mucho. En la pandemia no hacías nada. Sí. Y ahí me vino como una visión distinta del negocio, de querer hacer más. Bueno, ahí nació Flan Factory, que es otra empresa
porque era el cumpleaños de mi compadre, yo quería mandarle algo y dije, bueno, le encanta el flan, hice el flan y luego mi amiga me dijo, mira, les encantó el flan, ¿quieren vender un flan? Y yo, y ahí se me volvió a prender el foco. Entonces yo dije, bueno, vamos a vender flanes. y así han sido bastantes retos, porque obviamente, bueno, como al año y medio vino Elena y bueno, cuando vino Elena dije, ¿aquí qué voy a hacer? No lo tenía en mi radar y yo que siempre he sido hiper planificada, yo dije, no, a ver, espérense, esto no está planeado. y de verdad, bueno, me reinventé porque dije, aquí vamos. Y yo iba con los 3 a las tiendas. Bueno, voy a trabajar, aquí estoy, ¿verdad? Bien, mal, como fuera, enojada, desesperada, pero ahí estoy haciendo lo que tengo que hacer. A veces la gente tal vez te mira como, ay, esta tal vez de pronto está aquí con mala cara, pero el esfuerzo que eso conllevaba, hacer lo que había que hacer. Y abrimos un brunch and cake en Carretera Salvador porque yo ya me quería trasladar más como a restaurantitos, pero bueno, con la pandemia lo cerramos y listo. Hemos enfrentado muchos retos. Los temas digitales después de la pandemia han sido a pasos abismales y tú no te pegas, te quedas. Y muchos retos porque así como hay mucha gente buena, hay mucha gente mala. Sí. Y entonces, digamos que a mí me gusta mucho que las personas que trabajan conmigo, poder pensar es como esta señora que te digo, poderla ver crecer. O sea, ahorita tenemos un proyecto que probablemente vamos a hacer en México. Yo la veo a ella ahí conmigo, ¿no? Sí, pues. Que ella pueda viajar, que ella pueda supervisar, esa es como mi mayor motivación. Sí. ¿Me entendés? Mucha gente que trabajó después vino a la doña Ana, puedo regresar a trabajar. Y mucha gente de la que trabaja hoy conmigo había trabajado antes y regresó. Eso me hace muy feliz. Pero siempre estoy pensando en cómo hacer crecer la empresa para poder hacer crecer a la gente que está dentro. Porque yo siento que eso es como no hay nada mejor que eso. Entonces, me pierdo lastimosamente a veces en como muchos temas administrativos y todo eso, pero ha sido parte de mi aprendizaje, ¿no? Ha sido parte de mi aprendizaje también con la familia. Lo que yo te decía, yo antes me tiraba al agua no pensaba la decisión que iba a tomar. Yo, abramos esto, hagámoslo. Pero siento que tal vez unos 3 años, o 4, entre que tuve a los gemelos y después Elena, me retraje un poco. Mis decisiones ya no eran, ¿será? ¿No será? O sea, mis decisiones cambiaron y yo no sé, pero pasó el tiempo y este año yo, como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy tardando tanto en tomar decisiones? Desde el año pasado quería tomar un montón de decisiones de achiquitar un poco el negocio para maximizar ganancias y hacerlo crecer y hacer crecer a la gente que realmente lo merece, que está adentro. Pero yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero qué hago? Quería tirarme como mucho a digital, quiero vender mis productos, quiero hacer otro tipo de productos, que lo tengo en mente, pero yo decía, ¿pero será? ¿Pero qué hago? Y este año dije, no. Y como que volvió la Ana que toma las decisiones sin pensar y así me he ido, ¿verdad? Nos hemos ido a varias convenciones, hemos conocido muy buenos contactos y bueno, estamos en otros proyectos nuevos que los tenía engavetados y que de repente dije, no, pues ya sin pensar, démosle. ¿Cuál es tu sueño, Ana? ¿Cuál es el sueño de Ana? Si tuvieras que ponerlo, yo sé que hay muchísimos, pero si tuvieras que escoger tu sueño, ¿cuál es tu sueño más grande? Sí, como decís, es bien difícil definirlo como en un punto, pero mi sueño más grande es, bueno, primero que nada, vivir en paz. O sea, no tener esa culpabilidad o angustia que yo traigo jalando. Sí. Porque a veces todo está bien y otras me siento angustia y todo está bien. Entonces, mi sueño más grande es poder vivir en paz para yo irradiar esa paz a las personas que me rodean. O sea, tener éxito en el sentido no solo económico de empresa, sino tener un éxito real. El éxito para mí es ser completamente feliz, disfrutar lo que haces y estar en paz contigo mismo para poder dar a la gente. Porque cuando no das, yo siento que no hay nada. Es como si todo es para ti, qué aburrido. Entonces, mi sueño es llegar a un momento o a un punto de plenitud tal que no digo que no hayan problemas, porque la vida también es de resolver problemas y tú también te sentís bien cuando logras resolver situaciones, pero llegar a un momento de estado y plenitud
que me permita irradiar eso hacia la mayor cantidad de personas que pueda. Obviamente empezando por mis hijos, ¿no? Seguro. Obviamente empezando por ellos, hacerlos unas personas seguras, que no crezcan con esa cosa de angustia, seguras, plenas, trabajadoras, enfocadas, pero al final el sueño no va solo con ellos, solo con mi familia, sino va así. Me veo, cuando sueño, me veo con la empresa expandida por todos lados, teniendo un montón de otros productos, teniendo muchos alumnos, mucha gente que yo pueda asesorar, ayudar a crecer empresas. Qué bonito. Ese es mi sueño. Qué lindo. Casi vamos terminando y quisiera que me dijeras qué es Dios en tu vida, que me contaras tu concepto de Dios, tu relación con Dios y cómo ha sido Dios en tu vida. Bueno, como te decía, Dios fue como que el que me salvó de muchas cosas, ¿verdad? Cuando tú sentís un vacío tan grande en tu vida que nada llena, tu única respuesta es Dios. Y para mí Dios ha sido como mi luz, mi guía como el bastión que me sostiene. Porque muchas veces tú puedes decir, bueno, pero tenés una empresa, tenés tu esposo que te quiere como un hombre, tenés tus hijos. Pero no, uno también tiene problemas. O sea, lo que nos ha representado, por ejemplo, trabajar en pareja. O sea, que ese es otro tema, ¿verdad? O te consolidas o te destruís, porque es un tema. Han habido momentos muy difíciles, momentos muy tristes de familia, que aunque tú tengas a tu familia y te acompañe, la lucha siempre está acá. Sí. Y Dios ha sido realmente el que me ha regresado en el camino cuando me he perdido. O sea, siento que es mi bastión. Yo veo como a mi papá y a través, y es impresionante porque está mi papá, está mi mejor amigo, que los dos para mí representan como esa fuerza que me llevaron a Dios. Entonces, para mí Dios es todo. Si no tenés a Dios, no tenés nada, porque las cosas se ponen duras. Las cosas realmente se ponen difíciles. Como te digo, hasta el sol de hoy cuesta muchísimo. Hay heridas que no sanás, que de pronto reflejas y te duele que las reflejes en tu vida. Entonces, para mí Dios es todo. Es como esa lucecita cuando tú te vas para allá y para allá, te dice, tu camino es ahí. Y yo dejé de vivir mis corazonadas mucho tiempo. Y justo acabo de estar en un seminario donde usted siga su intuición. Claro. Y esa intuición es Dios que te dice, por ahí vas. Y entonces yo dije, sí, o sea, todo hace sentido, porque durante todo este proceso, cuando yo volví, yo dije, Dios, ok, yo me voy a tirar de paracaídas, pero decime si voy bien o no. Y yo siempre lo he tenido, esa intuición, yo siempre la he tenido. Y eso quiere decir que Dios siempre me ha acompañado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que no siempre lo he visto. Entonces, básicamente es el centro, la guía y todo. Lo único que me ha permitido estar parada, ¿verdad? Porque a pesar de muchos problemas y muchas cosas y muchos dolores que uno pueda traer en el alma, Dios siempre te muestra el camino, o sea, y te lo muestra de unas cosas, de unas formas impresionantes. Entonces es Qué lindo. Mi seguridad, básicamente. Sí. Y siempre terminamos con esta frase, y es el podcast se llama Se Vale Llorar. Porque de verdad creo que es un sentimiento que tenemos como distorsionado de lo que realmente significa. Y si tú tuvieras que decir, Ana, se vale llorar, ¿qué dirías? ¿Para mí o para los demás? Para ti. Bueno, sí, es muy importante, porque al final yo me fui reflejando siempre como una mujer, como yo resuelvo, o yo estoy, Fuerte. o yo... Pero y te juro que me acaba de pasar, que te comenté que acabo de estar en la conferencia de Jorge hace ratos, y cuando él contaba su vida, la conferencia duró 1 hora y yo lloré 45 minutos. Qué rico. Porque él hablaba de su vida, lo difícil que fue, de que su mamá cayó. Tengo todo eso. Y ahí me di cuenta de que, obviamente, por, digamos, la visión que yo tengo de vamos para donde vamos y aquí está mi meta, no me he dado el tiempo de llorar a mi niña,
de llorar tal vez los anhelos que no cumplí, mi papá que no estuvo, el soporte que me faltó, la falta de cariño, bueno, de llorar el que a veces no sabes cómo enfrentar muchas cosas en el presente. Entonces, digamos, si es decirlo a mí misma, nada es casualidad de que acabo de estar en esa conferencia y luego vengo y me siento acá. Sí. Lloré 45 minutos y mis amigos me decían, pero yo no puedo parar de llorar. Y salí de la conferencia y fui al almuerzo y seguía llorando en el almuerzo. Entonces, mire, a mí se vale llorar porque al final cuando lloras no sos menos persona que cuando no lloras. Sobre todo hoy en un mundo donde en las redes sociales todo el mundo puede conocer tu parte positiva, pero nadie sabe lo que tú has pasado detrás. Todo el mundo puede juzgar una cosa, pero nadie sabe de dónde venís. Y al final cuando lloras, lo que haces es decirle a alguien más, tú también puedes llorar. Tú también lo puedes hacer. O sea, estamos en un mundo donde necesitamos volver a llorar, donde necesitamos volver a demostrar que somos débiles, donde necesitamos demostrar que hay cosas que nos duelen y que esas cosas que nos duelen ayuden a otras personas a sacar ese niño interior, esa niña interior, como a mí me salió en la conferencia, como a mí me salió ahorita. Eso, se vale llorar porque llorar te va a ayudar, no te hace menos persona y va a darle fuerzas a alguien más. Qué lindo, me encanta. Y esto lo vamos a hacer espontáneo, no lo teníamos planeado, pero yo sé que Rodrigo ha sido una parte importante de tu vida. Tu soporte también es de mis mejores amigos y que hoy esté aquí también es por algo. Entonces yo quiero que Rodri entre y te dé un abrazo, por favor. y que esta gran mujer que tenés aquí hoy le des ese abrazo y gracias a Dios por la vida de ustedes porque realmente son unas excelentes personas. Así que gracias por estar aquí y por contar su vida. De verdad que sí. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad. Así terminamos el episodio número 9. Gracias a ustedes por estar escuchando y vamos a seguir produciendo más. Así que muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias, Ana, de verdad, por tu participación. A ti. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por invitarme. Gracias.